tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al vuelo. Vamos a comenzar hablando de derechos humanos y para eso estamos con Miguel Hugo, secretario adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a quien agradecemos su presencia en Al Vuelo. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Raúl. Déjame comenzar solidarizándome con la secretaria general del Sindicato de la Defensoría del Pueblo, que ayer ha sido despedida, ¿no? Y que hoy sus compañeros y colegas están realizando un plantón en el frontis de la Defensoría del Pueblo. Para ella mi solidaridad. ¿Qué ha pasado en este caso? ¿Perdón? ¿Qué ha pasado en este caso, Miguel? Bueno, como tú sabes, la secretaria general hace unos meses tuvo un, vamos a decir, un malentendido con la adjunta de la Defensoría del Pueblo, Elizabeth Sea, y a partir de allí ella estaba, digamos, en cuestión, ella es un CAS, ¿no? Pero ella es secretaria general del sindicato y le han comunicado pues que se acabó su contrato, ¿no? Entonces esto es realmente preocupante en una institución tan importante como la Defensoría del Pueblo, ¿no? Lo que estás planteando, digamos, es un episodio más dentro, digamos, de una serie de acontecimientos que han venido ocurriendo en nuestro país en los últimos tiempos que parecen atentar contra la lógica de la institucionalidad y los derechos más elementales, en este caso los derechos laborales. Definitivamente, es decir, ella viene ejerciendo la Secretaría General. Como tú sabes, la Secretaría General, el sindicato de la Defensoría del Pueblo fue, por ejemplo, el que planteó el amparo, ¿no?, para la elección anteriormente de los miembros del Tribunal Constitucional. Es decir, es un sindicato muy activo, muy importante y con personas que obviamente tienen una formación especial, ¿no? Y estos últimos meses hemos visto cómo se están deshaciendo de todos ellos, ¿no? Ahora, hablemos, digamos, en términos más generales. ¿Es una buena época para los derechos humanos en el Perú? Mira, nosotros como Coordinadora de Derechos Humanos, y lo hemos dicho en todos los foros nacionales como internacionales, a partir de diciembre del año pasado, nuestra agenda regresionó, ¿no? La agenda de la defensa de la vida, de la agenda de no a las torturas, a heridas, etcétera, se puso en primer plano, ¿no? Es decir, los acontecimientos de diciembre y enero de este año nos generaron una situación completamente, no es nueva, porque efectivamente durante estos últimos años hubieron 166 personas que fueron asesinadas en conflictos sociales, ¿no? Pero sí nos cambió el tema. Por otro lado, digamos, esto podría definirse como en un conflicto, pero tenemos cifras, por ejemplo, como indígenas, dirigentes indígenas, ya tenemos 33 asesinados. Son más de 30, efectivamente. Sí. Uno murió ayer, lo asesinaron ayer. Así es, ¿no? Y la semana pasada otro, ¿no? Entonces, es una situación de desprotección total. Tenemos una situación muy complicada con la libertad de expresión, la libertad de prensa. Tenemos un conjunto importante de periodistas heridos, ¿no? Y otro tanto de perseguidos y acusados de difamación, etcétera. Es decir, defensores y defensoras de derechos humanos que también están en la mira, ¿no? Y que son criminalizados. Es decir, tenemos una situación bastante crítica en materia de derechos humanos, por no pasar al tema de la institucionalidad que todos conocemos, ¿no? Ahora, es bien curioso porque no quisiera desordenar la conversación, pero has mencionado la institucionalidad. Y la sensación que da el Perú es que, en general, las crisis vienen en paquete. Es decir, si se afecta la institucionalidad democrática, no es raro que también se afecten los derechos humanos, los derechos laborales, la libertad de expresión. Es decir, que no son fenómenos que ocurran aislados. Claro, es que precisamente lo que viene ocurriendo es que no se respetan los derechos de las personas. La institucionalidad es eso, ¿no?
el Congreso de la República, y por ejemplo el almirante Montoya en sus declaraciones dice, el primer poder del Estado es el Congreso. Y todos los constitucionalistas conocen que no existe un primer poder del Estado. O sea, los poderes en el Estado confluyen porque se controlan entre ellos. Entonces, no existe... balance de poderes, ¿no? Famoso. Así es, balance de poderes. Entonces, lo que plantea Montoya es, tiene que haber un comando. No, claro, uno lo puede interpretar en su lógica militar, pero él tiene que entender que está en un parlamento donde debiera utilizar los temas democráticos. Pero no, pues ese es un poco el problema que tenemos, ¿no? Y 7 gatos no nos van a decir a nosotros. O sea, yo creo que ese es el tema, ¿no? Que Ajá. De violar la institucionalidad democrática pasamos muy sencillo a violar los derechos humanos. Ahora, digamos, por supuesto una conversación sobre derechos humanos en el Perú no puede obviar los 49 muertos, 60 muertos, dependiendo de la contabilidad, ocurridos durante las protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte que siguieron al golpe de Estado de Pedro Castillo. Nuestra reportera Angie Vivas, bueno, quiero decir, la presidenta ofreció una conferencia de prensa ante la prensa extranjera donde estuvo nuestra reportera Angie Vivas, que le hizo 2 preguntas a la presidenta Dina Boluarte durante la ronda que se realizó después de su balance de primer año en el Ejecutivo. Y justamente habló sobre este tema. Vamos a escuchar a la presidenta Dina Boluarte. Sí, vamos a escuchar las preguntas de la prensa. La pregunta tiene 2 partes. Justamente en medio de este balance de su gestión, ¿qué tendría que decirle a los deudos de las víctimas que fallecieron justo al inicio de su gestión? Y luego, ¿cómo va a lidiar el gobierno con las obligaciones internacionales que vendrán de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la liberación del expresidente Alberto Fujimori? Gracias por la pregunta. Aquel 28 de julio, mi primer mensaje en el Congreso a la familia peruana y a las víctimas de aquellos actos, casi 500 actos violentos a nombre del Estado, les pedimos perdón y atendimos económicamente para que las familias, como nunca ningún otro gobierno había hecho, para que las familias se puedan atender. Y le dimos presupuesto adicional a la Fiscalía para que pueda investigarse de manera célere aquellos fallecimientos que han dolido a la patria y nos duelen a nosotros. Y esperemos que el nuevo fiscal que ha asumido el cargo hace unos días pueda investigar de manera célere para que usted, señorita periodista, y todos sepamos la verdad. Queremos saber la verdad. Una de las primeras personas es la presidenta de la República. Quiere saber la verdad. ¿Qué pasó allí? Gracias por la pregunta. Bueno, esta respuesta de la presidenta Dina Boluarte genera varias interrogantes que tienen que ver con muchos factores, algunos de los cuales están siendo conocidos en los últimos días sobre la represión a las protestas. Una investigación de Huanca York Times ha revelado que hubo comunicación entre, digamos, delincuentes y la policía para reprimir parte de las protestas en algún lugar de nuestro país. Y adicionalmente, digamos, la presidenta aprovecha el tema de las protestas como una herramienta política para enfrentar a la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, responsabilizándola por la falta de avance en las investigaciones, diciendo que ojalá, digamos, ahora el nuevo fiscal de la Nación permita que éstas avancen mejor. ¿Cuál ha sido en realidad, desde la perspectiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la postura del Estado peruano en sus diversas instancias frente a estas muertes? Mira, yo quiero recordar el día 16 de diciembre, estamos a un año de eso, cuando tú mencionas Estado, hubo una reunión del Consejo de Estado, ¿no? Y el Consejo de Estado ese día, en una conferencia de prensa que hicieron en la noche, señalaron lo mismo que señala ahora Dina Boluarte,
es decir, de que era una zonada terrorista y que saludaban a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional por haberlas controlado. Y eso se hizo después de los 10 muertos de Ayacucho y los 7 muertos de Andahuaylas. Es decir, la responsabilidad estatal está clarísima, porque ellos sabían perfectamente todo lo que había ocurrido. Y nuevamente Dina Boluarte dice 500 acciones violentas. Dice, violentas. ¿no? Cuando la CIDH ha dicho que hubieron 496 movilizaciones durante diciembre y enero de este año. Entonces, ella nuevamente trata de, por un lado, decir yo les he atendido, ¿no? Que se investigue, y por otro lado ella dice, miren, todos estos son unos violentistas, tal como ha dicho Otárola, querían apoyar el golpe de Estado de Pedro Castillo, querían apoyarse en la minería ilegal, en el narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la narrativa estatal no ha sido de reconocer la movilización, de reconocer la legítima protesta, como se ha dicho, ¿no? Pacífica, porque, dicho sea de paso, las 496 movilizaciones, la CIDH dice mayoritariamente, y yo calculo que habrá sido un 90%, han sido pacíficas, ¿no? Sí. Más bien la respuesta estatal ha sido violenta. Y eso es lo que no desea reconocer doña Dina Boluarte, y eso creo que es el sentido de la pregunta. Y coincido contigo, este manejo político que se hace de la tragedia, ¿no? Porque primero lo hizo Patricia Benavides cuando... Lo tenía que efectivamente, no lo llegué a mencionar porque me estaba refiriendo a Dina Boluarte, pero la conferencia de prensa que ofrece Patricia Benavides luego de la apertura de la Operación Valquiria aprovecha también las muertes, las instrumentaliza políticamente. Digamos, 48 horas antes había ampliado la investigación y de pronto dijo que estaba lista para acusar a Boluarte y a Otárola, como diciendo que la investigación, que la Operación Valquiria la habían empujado ellos para frenar esas investigaciones. En el fondo, lo que dijo Patricia Benavides es que esas investigaciones estaban avanzando a la velocidad que a ella le antojaba, ¿verdad? Definitivamente, y además quiero decir que en la disposición esta que mencionas, se señalaba que faltaban 300 diligencias. Por eso la ampliación a 8 meses. Entonces, sí, las 300 diligencias lo dijo en 2 días, ¿no? Y eso, a mi juicio, es un tema realmente preocupante, ¿no? Y ojalá que la Fiscalía, con el doctor Villena, avance, ¿no? Entiendo que hoy se ha nombrado un nuevo coordinador del equipo especial, han puesto al doctor Jara. Esperemos que eso avance, porque es un tema clarísimo sobre el cual vamos a juzgar esta democracia y vamos a ser juzgados más allá por la historia, ¿no? Ahora, eso es bien interesante que lo plantees así, porque aquí dentro del Perú pueden haber distintas miradas, puede haber, digamos, confrontación de puntos de vista, puede haber un punto de vista que está muy presente en los medios de comunicación, si tú quieres, más cercano a la coalición de gobierno, pero desde fuera la mirada es muy diferente, ¿verdad? Así es, y por eso es que tú has visto los pronunciamientos de la de la Comisión Interamericana, de sí, Human Rights Watch, de Amnistía Internacional, de Debido Proceso Legal, en fin, de un conjunto de personas. Y recientemente yo tuve una reunión con parlamentarios catalanes que habían venido al Perú a hacer una visita para ver cómo se encontraban los derechos humanos, y ellos también presentaron en esa reunión lo que habían encontrado, ¿no? Entonces, mundialmente creo que está bastante claro qué ocurre en el Perú, solo acá no nos queremos dar cuenta. ¿Cuál es la lectura desde fuera? La lectura desde fuera es que aquí la cosa no camina, que hay una mayoría establecida minoritaria en el Congreso, ¿no? Que agrede derechos sociales, agrede a pueblos indígenas, hay una discriminación muy grande, ¿no? Hay una discriminación muy grande, y eso es muy, muy sentido, ¿no? O sea, ellos no entienden cómo es que en el Perú, un país, digamos, de raigambre quechua, aymara, etcétera, terminen discriminando precisamente
a los primeros habitantes de nuestro territorio, ¿no? Entonces, eso es muy, muy delicado. Y lo otro también es que ellos sienten que esto es parte también de una corriente mundial que existe, ¿no? Y que tiene características comunes, como es la discriminación, como es la xenofobia, ¿no? O el tratar mal al migrante. En fin, son partes consustanciales de un discurso conservador que está recorriendo América Latina, Europa y parte del mundo. Ahora, la liberación de Alberto Fujimori, otro tema que tiene que ver con derechos humanos. Él estaba preso por crímenes de lesa humanidad. ¿Qué hay que decir sobre este tema en la evaluación que ustedes realizan a fin de año? Bueno, lo que nosotros hemos sostenido, y comenzamos con esto, es que si Fujimori está enfermo y necesita ser pasible a un indulto humanitario, su familia o cualquier persona puede solicitarlo, una junta médica, evaluar su condición de salud y obviamente acogerse eso. Pero lo que no se puede hacer es que el indulto que dio en el acuerdo entre PPK y Kenji sea el que después sea avalado por el Tribunal Constitucional. Es más, Kenji Fujimori ha sido condenado a 4 años y medio de suspendida, porque eso tiene que ser ratificado luego, junto con 2 personas de los denominados Avengers, por tráfico de influencias. Entonces, ¿qué más demostración de que ahí hubo ilegalidades? Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha decidido darle, la Presidencia de la República ha decidido aceptar eso. Debemos decir que no es como dice doña Dina Boluarte, en el sentido de que ellos tenían la obligación, no, porque la Corte Interamericana es un órgano supranacional y entonces sus decisiones efectivamente tenemos que acatarla, y no es como dice ella, yo tenía que preferir el tribunal a la Corte, ¿no? Y eso a mí me queda bastante claro. Dentro de la lógica que se ha empleado para ejecutar ese indulto concedido por Pedro Pablo Kuczynski hace ya más de 5 años, ¿verdad? No se ha considerado que el indulto partía de una mentira flagrante y que por tanto no sé si podría hasta declararse nulo, que era que la condición de salud de Alberto Fujimori era terminal. O sea, han pasado 5 años, Alberto Fujimori sigue vivo. Así que estaba claro que su situación de salud no, digamos, se correspondía con la argumentación que permitió su salida de la prisión. Dicho sea de paso, esto no quiere decir que, por ejemplo, yo, y creo que muchas personas estemos de acuerdo con la salida de Alberto Fujimori de prisión por su edad, porque ha pasado una buena parte de la pena, no, pero siguiendo las pautas de la ley, y eso es así, está bien. Es que eso es un indulto al estilo fujimorismo, ¿no? O sea, nunca se hacen las cosas bien. Siempre se busca un resquicio, siempre se busca avasallar, ¿no? Y fíjate lo que ha ocurrido en el Tribunal Constitucional. Los 3 magistrados que ampararon el habeas corpus no comunicaron a los otros magistrados, Monteagudo y Angulo, creo que es el otro señor, ¿no? Y Monteagudo ha pedido que se vuelvan a reunir y el presidente le ha dicho que para marzo, ¿no? Entonces, definitivamente, esto es un tema que nuevamente pues, nos pone en una situación en qué situación estamos, ¿no? Y creo yo que el Perú, que tiene como una de sus banderas ingresar a la OCDE, le va a ser muy difícil convencer que acá hay un respeto a la institucionalidad, al espacio cívico, etc. Ahora, todo esto confluye en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el deseo que tienen muchas personas. Me parece que muchas de ellas vinculadas a las investigaciones de la organización criminal que, según la hipótesis fiscal, está encabezada por Patricia Benavides, ¿no? Digamos, muchas personas quieren salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una corte de rojos, de izquierdistas, que ha defendido a terroristas, que avasalla la soberanía del Perú. Argumentos que venimos escuchando hace 20 años más o menos, pero que se han reactivado ahora y que, por supuesto, digamos, quisieran retirar al país de la jurisdicción de la Corte. ¿Eso se puede hacer? ¿Eso qué te parece?
Mira, hay, entiendo, 12 iniciativas en el Congreso en esa línea. Esta mañana he leído que Antauro Humala, en su posibilidad de ser presidente, también dice que se va a retirar de la Corte para matar a 5 expresidentes. Para fusilarlos, ¿no? Para fusilar expresidentes. Sí. ¿No? Entonces, yo creo que el criterio autoritario, antidemocrático, está presente, ¿no? Y precisamente una medición para un gobierno democrático o autoritario pasa por el respeto del el Convenio de San José, ¿no? Quienes son demócratas, vamos a esperar, porque el Perú ha firmado. Al Perú nadie lo ha obligado, ¿no? Y lo ha firmado el 79 y el 80 fue ratificado, ¿no? Sí. Y entonces todos estos años nos hemos mantenido y, lógicamente, como bien dices, precisamente los transgresores, ¿no? Los que ven la fórmula de cómo acá arreglar los casos, ellos son los que efectivamente no quieren una supervisión internacional. Todos los países del mundo tienen supervisión internacional, salvo las grandes potencias, ¿no? Pero ya ese es otro tema. Pero creo que las democracias como las nuestras siempre tienen que tener una aspiración a un control externo, donde los ciudadanos y las ciudadanas podemos acudir cuando no encontramos justicia en nuestro país. Porque ahí no hay operadores que pueden, digamos, chatear con alguien como el filósofo, por ejemplo. Claro, y sobre todo, yo creo que hay marcos que se respetan. No hay interpretaciones auténticas, no hay rifa de votos, etcétera, ¿no? Y sobre todo, yo creo que los que llegan a ser miembros de la comisión y después jueces de la Corte tienen un prestigio que, por el cual responder, ¿no? Y muchas de nuestras autoridades realmente lo único que les interesa es hacer caja, como se dice, ¿no? Y más nada. Ahora, Miguel, nosotros venimos hablando, ya digo, estamos en el 2023, los últimos 20 años más o menos, sobre la situación de los derechos humanos. Discutimos hacia 1999, cuando apareció esta iniciativa de retirar al Perú de la, digamos, competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A pesar del paso del tiempo, estas iniciativas no desaparecen, o sea, hay una terquedad, ¿no? Sí, y hay también podemos decir que es populismo, ¿no? Entonces yo quiero matar, entonces la Corte me impide, ¿no? Yo quiero hacer determinadas cosas y la Comisión y la Corte me impiden. O sea, en realidad al país nunca le va a convenir salir de la competencia contenciosa, porque además la propia Pacto de San José tiene candados, ¿no? Que hacen difícil la posibilidad de incumplir sus sentencias, porque además ya han sido, en el caso de las anteriores, ya han sido dadas, y las que se vayan en un procedimiento que se haga ante la comisión para retirarse es largo, y durante eso se siguen sucediendo cosas y situaciones como la que ocurrió, como bien mencionas, entre el 98, 99, ¿no? El 2000, lo primero que hizo el gobierno de Valentín Paniagua fue reincorporarnos a la competencia contenciosa de la Comisión y la Corte. Plenamente. Una última pregunta para terminar la conversación, nos ha vencido el tiempo. Si tuvieras que resumir con un titular este año 2023 en materia de derechos humanos, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Bien difícil, hay tantas cosas. Sería justicia, reparación a las víctimas y necesidad de democracia cada día más. Muy bien, Miguel Hugo, muchas gracias como siempre por tu participación en Al Vuelo. Ha sido un gusto poder conversar con el secretario adjunto de la Comisión de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Un fuerte abrazo, que estés muy bien.